La Cuaresma es un camino que nos prepara para la celebración de la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? El misterio de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, el misterio por el que Dios ha obrado en la persona de su Hijo Jesús, la salvación. Ha experimentado nuestra muerte para vencerla y resucitado, participarnos ahora de su vida gloriosa para siempre, en la condición de hijos suyos, porque en la persona de Cristo se ha incorporado nuestra humanidad al misterio de Dios y la divinidad de Dios se incorporó a nuestra humanidad. De este modo, la Cuaresma apunta al misterio de la vida, que en Cristo alcanza toda plenitud, que en Dios mismo alcanza toda plenitud, porque Él es la vida misma. De eso trata la palabra que hemos escuchado este domingo, de descubrir que por Dios vivimos, para Dios vivimos, y Dios desea que vivamos con Él. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y la resurrección, dice Jesús. Ahora bien, es así como tiene sentido que el sacrificio de Abraham, al entregar su hijo en holocausto a Dios, mostrara el valor infinito de la fe de su corazón a Dios, un Dios que cree en un Dios de vivos y no de muertos. Porque evidentemente nos suena escabroso pensar que Dios pida a un padre, y más a un padre como Abraham, que en su vejez pudo concebir a su hijo Isaac, siendo su mujer estéril y avanzados de edad, le pida al Señor la vida de su hijo. Sin embargo, Abraham no se reserva lo más precioso que ha recibido de Dios, la vida de su hijo. Y si es capaz de confiar en Dios, incluso ante el absurdo de la muerte de su hijo, es porque evidentemente entiende en el fondo de su corazón que la muerte de este mundo no es el final, que hay un misterio de vida, que la vida siempre será posible para Dios, de manera que solo la sabiduría insondable de Dios me mostrará al final el sentido de un sacrificio como el que me pide ofrecer en mi hijo. Abraham entonces confía, teme a Dios, confía en Él sin reservas y prepara el altar con la leña para ser ofrecido su hijo a Dios en holocausto. Evidentemente, Dios para la mano de Abraham y provee la ofrenda del sacrificio para que tome el lugar de su hijo. Y esto hace que sea bendecido, colmado de bendiciones, dice el ángel, y su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar, y esa descendencia, ese pueblo, una bendición para la humanidad, para todas las naciones. De manera que el trasfondo de este pasaje
Es el misterio de la vida que se abre en Dios cuando sabemos, incluso ante la muerte, saber confiar en Dios, sin reservas, sin dudas, solo en Él. Cuando a Dios tememos, no porque tengamos terror en nuestro corazón, sino porque deseamos en todo complacer y nunca pasar la tristeza y la amargura de decepcionarlo o de ofenderlo. Porque cuán grande es su amor, que no merece nada malo de nosotros, sino todo lo contrario, lo mejor de nosotros. ¿Qué decíamos al Salmo? Caminaré en la presencia del Señor en el país de los vivos. Cuando escuchamos en el Antiguo Testamento, Dios es el Dios de Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios se presenta en la zarza ardiendo a Moisés y le dice: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? La Escritura nos aclara más adelante que Dios hace referencia no a muertos, sino a vivos. Fíjense cómo los apóstoles contemplan en el monte Tabor, hablando con Jesús en la transfiguración, a Moisés y a Elías, personajes de la antigüedad, pero que sin embargo están en la presencia de Cristo y dan testimonio de que Él es la plenitud de esa vida, de esa verdad, de esa obra de salvación que nos permitirá la vida en plenitud en la persona de Cristo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Hasta que la vida se abriera paso ante la muerte y se abriera paso de manera victoriosa, para enseñarnos Dios que Él es el Dios de la vida, que Él es su fuente, su origen, porque es la vida misma. De manera que celebrar la Pascua significará para nosotros que acontezca también en nuestra experiencia de vivir esa plenitud de la vida de Dios. Que la vida se renueve en Dios, que cada día alcance su sentido pleno en Dios, que si bien pasamos, nos movemos entre la enfermedad, el dolor, la muerte, la incertidumbre, los miedos, los temores, las dudas, jamás desfallezcamos, porque la plenitud de la vida la hallaremos en Dios. Y mientras a Dios abramos el corazón y al Señor sin reservas le dediquemos la confianza de nuestro ser, recibiremos bendición y gracia de generación en generación. Dice el apóstol: ¿quién estará contra nosotros? Dios está con nosotros. Si Él no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Que quiso ofrecerlo para que en Él viviéramos y fuéramos uno con Dios. ¿Quién nos acusará a los elegidos de Dios? Dios justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso su Hijo Jesús, Cristo, que murió y más aún resucitó, y estando a la derecha de Dios, es además nuestro intercesor? Abramos nuestro corazón a Dios para que esta Cuaresma produzca en nosotros los frutos de una verdadera conversión, que nos impulse a abrazar la vida en Dios. Y mientras abrazamos la vida en Dios, experimentemos la alegría
y la felicidad plena en el corazón. Que así sea.